confusión o falsa percepción en vuelo. Esto es algo muy común en muchos pilotos de avión cuando están a cierta altura y se dejan guiar por sus sentidos. Lo cierto es que el avión está lleno de instrumentos para que el piloto solamente se guíe de lo que su instrumentación le está diciendo. Y es así y algo similar lo que ocurre en la vida de cada ser humano. Dios ha dejado su palabra como el único criterio fiable para que el hombre guíe y dirija su vida. Sin embargo, muchas veces nosotros queremos guiarnos a través de nuestras emociones. Esto es importante señalar, porque la fe justamente está basada no en lo que nosotros sentimos, sino en aquello que Dios ha establecido como único instrumento de verdad para la vida del hombre. El mensaje de esta mañana justamente trata acerca de cómo edificar una fe verdadera. Muy buenos días, qué bueno que podemos reunirnos una vez más a través de las redes sociales. Les animamos a cada uno de ustedes que estén conectados con la palabra de Dios. De hecho, nuestro caminar debe ser en el conocimiento de Él. Les damos a cada uno de ustedes la bienvenida. Cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, solo a ti, Señor. Desde el principio, Dios, en vez de abandonar a la humanidad en su pecado, hemos visto que Dios llama al hombre y lo sigue haciendo a través de todos los tiempos. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero también es conocido como el amigo de Dios. La vida de Abraham es una travesía a través de la cual vemos a un hombre que aprende a depender plenamente de Dios. Ahora, ¿cómo llegó Abraham a ser amigo de Dios y padre de la fe? Es algo que cada uno de nosotros debemos aprender. La vida de Abraham, a sus 75 años, prácticamente lo tenía todo. Abraham había logrado muchas cosas que cualquier persona desearía en nuestro tiempo tener. Sin embargo, Abraham tenía un problema. Él no tenía descendencia. Como cada uno de nosotros, por más que muchas cosas nosotros podamos lograr, tener o hacer, siempre hay ese vacío, esa insatisfacción, ese algo que no sabemos qué, pero nos falta. Y es interesante ver en la vida de Abraham cómo él no es muy diferente a ninguno de nosotros, porque esto no se trata de Abraham en aquel tiempo, sino se trata de cada uno de los hombres en todos los tiempos. Mucha gente realiza metas en sus vidas y logra esas metas, pero sin embargo, a pesar del cumplimiento y el logro de ellas, no siempre está realizado y siempre la vida comienza a ser incompleta. Bueno, creo que ninguno de nosotros somos la excepción a esto. En el caso de Abraham, vemos que aparentemente lo que a él le falta es un hijo. Y ciertamente él necesitaba un hijo no solamente para dar su herencia, sino él necesitaba un hijo para toda su descendencia. Pero es interesante que cuando él es llamado por Dios teniendo una mujer que es estéril, es decir, una mujer que no podía tener hijos, una mujer mayor, 65 años, y él de 75. Pero es importante poder notar qué fue lo que Abraham vio en el llamado que Dios hizo sobre su vida. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama a salir de su tierra y de su parentela. Es decir, lo llama a salir del estado cómodo en el que él estaba. Es interesante ver que al oír el llamado de Dios sobre su vida, Abraham sale y lo hace. Pero ¿qué cosa es lo que Abraham vio que lo hace salir y dejar todo aquello por lo cual él había trabajado? ¿Es acaso la promesa de Dios de darle un hijo solamente o qué fue lo que él vio? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son todo lo que este mundo ofrece, pero nosotros sabemos de que nada de estas cosas realmente puede satisfacer al hombre. Y al igual que Abraham, mucha gente logra todas las metas que se propone en su vida, pero estas siempre dejan igual de insatisfecho al ser humano. ¿Qué cosa fue lo que vio Abraham que lo llevó a obedecer a Dios y a cumplir con cada uno de los planes y los propósitos que Dios tuvo para él? Lo cierto es que en el llamado que Dios le hace a Abraham, nosotros vemos algo muy particular en él. Desde el momento en que Dios lo llama, él camina como un peregrino sobre esta tierra. Usted dirá, ¿pero qué es un peregrino? Es una persona que vive, pero es un extranjero en esta tierra. Es decir, él comienza a vivir, pero ya no como un ciudadano de esta tierra, sino como un extranjero en esta tierra. Eso es un peregrino. Esto nos lleva a pensar qué cosa es lo que Dios le muestra a cada uno de sus hijos cuando Dios los llama. Y esto nos lleva a las Escrituras. Vayamos juntos a ello en Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Abraham empieza su vida de peregrinaje teniendo 75 años. ¿Qué fue lo que Abraham vio? Aquí la Escritura nos dice que esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, los ojos de Abraham dejaron esta tierra y comenzaron a ponerse en Dios y en el plan que Dios tenía sobre su vida. Abraham empieza su vida de peregrinaje teniendo 75 años y esta vida de peregrinaje va a terminar cuando él parta de esta tierra, que es aproximadamente a los 175 años. Es decir, casi 100 años Abraham caminó sobre esta tierra como un peregrino. Y esto lo llevó a habitar en tiendas, es decir, él dejó la comodidad en la que estaba para habitar en tiendas o en carpas, es decir, a ser un errante, no importando las circunstancias y la situación, sino solamente poniendo su mirada en la promesa que Dios había puesto para él y sobre su vida. ¿Qué fue lo que Abraham vio? Aquí la Escritura nos dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros podemos ver en Abraham un hombre de fe porque él comienza a creerle a Dios. Y es más, Dios más adelante va a llamar a Abraham mi amigo. ¿Y por qué lo hace? La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Abraham comienza a caminar como un peregrino en esta tierra porque ya nada de lo que esta tierra es y le ofrece puede llenar o satisfacer su vida. ¿Qué cosa fue lo que Abraham vio? Pues vio las promesas de Dios, vio el plan de Dios sobre su vida y al ver esto, él solamente se enfocó en buscar que los planes de Dios se cumplan. Ahora, ¿qué cosa es lo que este mundo normalmente nos ofrece? La Biblia registra que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pues estas son cosas que este mundo ofrece, pero que no satisfacen verdaderamente la vida del hombre. Pero lo que sí hacen es atrapar al hombre y envolverlo bajo la pasión y el deseo que estas cosas pueden traer para su vida. La Biblia también nos enseña que estas cosas son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no permiten poner la mirada en Dios, sino que el hombre se puede enfocar en su propio deseo. El hombre se enfoca en sus pasiones y por lo general el hombre queda atrapado en estas pasiones y en estos deseos de tal forma que no puede salir de ellos. Y por esta razón es que estas cosas son enemistad contra Dios. Dios condena todas estas cosas porque Él sabe que estas cosas atrapan al hombre y no le permiten poner su mirada en Él. Estas cosas llevan al hombre a su autodestrucción y es justamente la razón por la cual cuando Dios hace un llamado sobre la vida del hombre, lo hace para que salga de este mundo que está bajo corrupción. Y la corrupción que también hay en el corazón del hombre cuando está atrapado o cuando se ve atrapado en estas cosas. ¿Cuántas personas hemos sido liberadas de estas cosas que nos han tenido atrapados? Pueden ser muchas, pero ¿cuál es la condición suya ahora mismo? ¿Cuál es su posición? ¿Usted está atrapado en alguna de estas cosas? Si es así, solo Dios puede traer libertad, al igual que Abraham fue llamado por Dios para cumplir sus planes y sus propósitos. Dios también lo está llamando a usted en este tiempo para que usted pueda salir de ese enredo y de esa maraña que lo tiene atrapado y pueda venir a verdadera libertad. Una libertad a la que Él os ha llamado y nos ha llamado. Ahora, hay algo importante en todo esto, que el hombre se afana en la búsqueda del deseo de lograr muchas metas en su vida, pero ¿de qué le sirve esto? El Señor Jesucristo nos dijo lo siguiente en el libro de Marcos 8:36. Oh, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? La Biblia también nos enseña que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y cómo es que el hombre llega a ser amigo del mundo? Cuando el hombre está afanado
y enfocado en lograr sus planes y sus metas personales. Ahora, con esto no estamos diciendo que las metas y los planes personales que cada persona tiene sean malos, sino el problema es cuando estos atrapan al hombre y no lo dejan ver su verdadera condición y no permiten que el hombre pueda aprender a poner su mirada en Dios. Abraham salió a un lugar que él no conocía, pero que en obediencia decidió caminar como un peregrino en esta tierra. Es decir, Abraham caminó como un extranjero, porque este mundo ya no era su mundo. A pesar de que él estaba en el mundo, sus ojos no estaban en este mundo, sino sus ojos estaban en aquella ciudad que Dios ha hecho, donde el constructor es Dios mismo. Y esto es lo que hace a Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él pone su mirada en el cumplimiento del plan y del propósito que Dios tiene para su vida. La Biblia nos enseña en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Vamos a ver que Abraham lo deja todo, es decir, comienza a rechazar lo que este mundo le ofrece. Y es interesante notar que Dios habla de Abraham como mi amigo. Veamos este pasaje juntos. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. ¿Por qué Abraham es llamado el amigo de Dios? Y más adelante el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él decide poner su mirada en Dios y en sus planes. Abraham comienza a cumplir y comienza a obedecer todo lo que Dios comienza a decirle. Pero Abraham no era un hombre perfecto, como usted y yo no lo somos. Él tuvo que ser formado y él tuvo que ser entrenado por Dios mismo en este llamado. Es interesante notar que cuando Dios llama a Abraham, inmediatamente lo que Dios hace, y esto está en Génesis 12, es al llamarlo, Abraham sale de su tierra y de su parentela hacia el lugar donde Dios lo va a llevar. Sin embargo, vemos más adelante que comienza a haber hambre sobre la tierra y la tierra comienza a ser afectada y Abraham también comienza a vivir todo lo que el mundo comienza a vivir, la hambruna de ese momento. Sin embargo, Abraham, en vez de confiar en Dios, desciende a Egipto en búsqueda de resolver él mismo sus problemas. Y es interesante que al hacerlo, él va con su esposa y al ir a Egipto, él le dice a su esposa, no digas que eres mi esposa, porque quizás por ello muchos me matarán. Así mejor di que eres mi hermana. Y un rey se fijó en la esposa de Abraham y quiso llegarse a ella. Sin embargo, vemos en el camino y en el proceso que Dios se presenta en visión y en sueños a este rey y lo reprende y le dice, ¿qué haces con la mujer de mi siervo? Inmediatamente, este hombre se le acerca a Abraham y le dice, ¿por qué me has hecho esto? En conclusión, lo que yo quiero que usted y yo podamos ver en este punto es cómo la mano de Dios está sobre él, a pesar de que él, lleno de imperfecciones y lleno de errores, Dios está al cuidado de él, porque Dios está trabajando en su vida. Esto no es diferente en nuestro tiempo. Dios sigue trabajando en nosotros, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Y al igual que Abraham, Dios está con nosotros. Y Él está esperando que nosotros aprendamos a confiar en Él. La vida de Abraham es una travesía total que lo lleva a depender totalmente de Dios. Algo que usted y yo necesitamos aprender, más aún en este tiempo, cuando las cosas se tornan no difíciles, sino muy difíciles. Pero sin embargo, Dios no nos ha abandonado, Él sigue con nosotros. Y si usted puede entender este mensaje, eso significa que Dios está hablándole a usted y Él quiere que sepa que Él está con usted. Usted no está solo. Abraham no estuvo solo caminando en este mundo. Usted y yo caminamos y de hecho que Dios está con nosotros. Abraham, a pesar de tenerlo todo, bajo la ilusión de lo que este mundo puede ofrecernos, Abraham, cuando escuchó el llamado de Dios sobre su vida, se dio cuenta verdaderamente
que él no tenía nada. No importa todo lo que Abraham hubiese logrado o lo que logró, Abraham no tenía nada. Y esto fue lo que lo motivó a él en su corazón a salir de su tierra y de su parentela, porque puso la mirada en Dios y en los planes de Dios. Y más adelante vamos a ver que esta es la razón principal por la cual Abraham es llamado el padre de la fe. Él comienza a edificar una fe verdadera, porque al igual que mucha gente puede pretender creer que tiene fe en Dios, no necesariamente esa fe está sustentada en Dios, sino puede estar sustentada en algo que nosotros podríamos pensar que es Dios, pero no necesariamente es así. Si nosotros, digamos, tenemos algo fijo y creemos que ese es nuestro sustento o eso es aquello de lo cual nosotros podemos depender y confiar en ello, pues estamos equivocados. La Biblia nos enseña que nosotros dependemos absolutamente de Dios. Y he encontrado muchos casos que cuando muchas personas han perdido sus trabajos o han pasado por una dificultad, han venido y me han dicho, bueno, ahora voy a empezar a vivir por fe. ¿Eso significa que antes no había estado viviendo aquella persona en fe? Claro que no, porque su fe estaba puesta en lo que tenía, pero realmente esta persona no buscaba a Dios. Muchas de las cosas que nos acontecen tienen un plan y un propósito. ¿Cuál es ese plan y ese propósito? Que nuestros ojos puedan ser puestos en aquel que nos ha llamado. Y este fue el caso de Abraham. El experimentar que nada de lo que este mundo a la larga nos ofrece puede satisfacer nuestra vida no es algo nuevo, pues ya está escrito en la palabra y está escrito para nuestro conocimiento. Veamos lo que la Biblia nos enseña en Eclesiastés, capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Como vemos aquí, no hay nada y nadie que viva distinto, porque al final cada persona logra ver y logra darse cuenta de que nada de lo que este mundo ofrece realmente satisface y llena la necesidad y el corazón del hombre. Como vemos aquí, y si leemos el versículo 2, dice vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dios sabe que todo lo que hay en el mundo es vanidad. El problema es que el hombre no lo sabe, pero es necesario que el hombre experimente el llenarse de todo aquello de lo que el mundo ofrece para verdaderamente darse cuenta de que nada de lo que el mundo ofrece lo llena verdaderamente. El hombre no conoce esta verdad, pero las Escrituras nos revelan esa verdad. ¿Qué fue lo que vio a Abraham entonces para hacer que él comience a vivir como un extranjero en esta tierra? Es decir, que sus ojos ya no están puestos más en lo que este mundo da y lo que este mundo ofrece, sino que los ojos de Abraham se pusieron en poder cumplir los planes y los propósitos de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, Dios tiene un plan sobre su vida y ese plan es que a través de las generaciones de Abraham pueda venir un Salvador. Y Dios le muestra sus planes a Abraham y le muestra las promesas que Él ha dado para que se cumplan en Él. Cuando Abraham escucha a Dios en esto, Abraham decide cumplir cada uno de los mandatos y comienza a ser obediente a Dios. Y esto resulta agradable delante de Dios, porque como lo hemos visto, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el hombre que se acerca a Dios crea que Él es y que existe y que recompensa a los que le buscan. Al igual que Abraham, Dios hoy, en este tiempo, sigue llamando a todos los hombres. Y cada vez que el hombre puede escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza puesto y establecido por Dios, en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, el hombre puede poner su mirada en Dios. Veamos qué cosa fue lo que vio Abraham. Efesios 2:19 nos dice, así pues ustedes ya no son extraños
ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Lo que Abraham vio es que él era parte de la familia de Dios y que Dios lo estaba llamando a ser parte de su familia. Y es lo mismo que hoy Dios está haciendo en la vida del hombre. Además, en Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Si bien es cierto, aquí nosotros podemos ver con claridad que Dios ha levantado un pueblo con ciudadanos. Y esta es la esperanza a la que fue llamado Abraham, el padre de la fe. Ahora, ¿por qué Abraham fue llamado por Dios mi amigo? ¿Qué fue lo que Abraham hizo para que tuviese semejante galardón de parte de Dios? Bueno, la Biblia en Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando Abraham fue llamado por Dios, Abraham no se aferró a este mundo, sino que puso su mirada y creyó en Dios. Y esto fue agradable a los ojos de Dios. Nada de lo que este mundo ofrece ahora es importante para Abraham, porque ahora Abraham ha puesto toda su mirada en los planes de Dios y que cada uno de los planes que Dios ha establecido se puedan cumplir en su vida. Esto es agradable delante de Dios. Y esta es la razón por la cual Abraham es el padre de la fe, porque le creyó a Dios y se dispuso a cumplir cada uno de los propósitos que Dios estableció para su vida. Es por eso que a partir del llamado que Dios hace a Abraham, Abraham decide caminar en este mundo como un peregrino. ¿Cómo usted está caminando en este tiempo? Si Dios lo ha llamado para que usted ponga toda su esperanza en lo que Él tiene. Somos extranjeros en esta tierra. Este mundo, es verdad que estamos aquí y eso no impide que logremos metas y expectativas que Dios también ha trazado para nosotros. Pero esta tierra no es nuestro lugar final, sino estamos aquí de tránsito. Por eso es que la Escritura nos dice en 1 de Pedro 2:11, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa esto? Él está rogando que nosotros seamos conscientes de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es decir, estamos aquí de tránsito solamente. Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Por qué acá nos dice que el hombre se debe abstener de las pasiones carnales? Mucha gente podría pensar que estas pasiones carnales tienen que ver solamente con el tema sexual, pero las pasiones son aquellas cosas que envuelven al hombre, como acá lo dice, y lo atrapan y lo hacen prisionero. Mucha gente es prisionera de sus pasiones, de sus deseos, de su vehemencia. Y muchos de ellos incluso podrían justificar que lo que están haciendo es algo que Dios ha puesto en sus vidas. Muchos también, al ser atrapados por estas pasiones, se vuelven prisioneros de ellas sin poder salir de estas. Las pasiones en las que el hombre se envuelve no le permiten poner su mirada en Dios al hombre. Abraham se propuso en su corazón poner solamente su mirada en Dios y cumplir los planes que él había trazado. La Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado para que nosotros caminásemos en ellas. Esto fue lo que hizo Abraham. Abraham se propuso en su corazón cumplir cada uno de los planes que Dios había trazado en su vida. ¿Dónde está hoy nuestra mirada? Si usted escucha este mensaje, yo quiero que sepa que Dios tiene planes para su vida que Él ya trazó. No importa si usted está escuchando este mensaje por la primera vez, Dios tiene planes para su vida. Pero si usted es un creyente que ya tiene una relación con Dios, es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que Dios ha dispuesto y abandonar completamente todo deseo y toda vanagloria de este mundo. Y ojo, lo que estoy diciendo lo digo con mucho cuidado, porque como hemos visto en la Escritura, estas batallan contra el alma, porque hacen que el alma del hombre
se pierda en estas cosas. Esta es la razón por la cual, cuando Abraham escucha el llamado de Dios, él decide caminar como un peregrino, es decir, como un extranjero en esta tierra. Veamos ahora qué es lo que nos dice la Escritura referente a todos aquellos que dejan este mundo y también comienzan a caminar como peregrinos en esta tierra. De acuerdo a las Escrituras, todos aquellos que hacen esto son llamados descendientes de Abraham por la fe. Es decir, ellos creyeron a Dios y comenzaron a caminar en este mundo como extranjeros. Y este es el llamado que cada creyente en Dios tiene, a vivir en esta tierra como peregrinos, es decir, como extranjeros, porque este no es nuestro lugar final. En Gálatas capítulo 3, verso del 7 al 9 dice: por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Creer y obedecer, como vemos aquí, el llamado de Dios, le hace merecedor a Abraham el título del padre de la fe. Y él edificó una fe verdadera, una fe que no está edificada en los logros que uno puede realizar en este mundo, sino una fe que está enfocada en poder cumplir los planes que Dios ha trazado para su vida, para la suya y para la mía. ¿Qué es lo que hace que su fe sea verdadera? Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué es lo que hace que la fe suya y que la fe mía sea verdadera? Como vemos aquí en la Escritura, el creer a Dios y obedecer. Jesús mismo también hace una referencia sobre este punto. En Juan 15, versos del 14 al 16, Él dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se le conceda. Como vemos en este texto, el privilegio que tuvieron los discípulos, en este caso los apóstoles del Señor Jesucristo, es que ellos fueron llamados amigos de Dios por Cristo mismo. Ellos fueron llamados sus amigos. ¿Por qué? Si hacían lo que Él les mandó hacer. Y es interesante poder notar lo que dice: ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, cuando Dios da a conocer sus planes, el hombre, en este caso ellos, están caminando un paso más adelante. El privilegio de ser llamados, en el caso de ellos, los apóstoles, amigos de Dios. Ya no serán, como dice aquí, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y este es el plan de Dios. Dios quiere dar a conocer sus planes. Dios quiere que usted pueda atender al llamado y que usted pueda crecer en su caminar con el Señor. Que usted pueda edificar una fe verdadera, una fe trascendente, una fe que no está sostenida en emociones ni en aquello que aparentemente vemos, sino una fe que está sostenida únicamente en las promesas y en la palabra de Dios. Dios, al igual que Abraham, nos ha llamado a edificar una fe verdadera. Para poder edificar esa fe verdadera es necesario poner nuestra mirada en Dios. Y cuando comenzamos a creer desde nuestro corazón, vamos a comenzar a vivir en esta tierra como extranjeros, que es parte del plan y el propósito de Dios. Él nos ha dado un llamado, pero también nos ha dado una tarea. ¿Cuál es? Anunciar su evangelio. Anunciar el evangelio de Jesucristo.
Anunciar el Evangelio de salvación es la tarea que Dios nos ha dado, pero también nos dijo que debemos llevar mucho fruto. Y en esto se caracterizan los discípulos del Señor Jesucristo. Los discípulos son todos aquellos que dan fruto y ese fruto permanece. Es decir, para que el fruto de Dios permanezca, debemos leer nuevamente lo que dice la Escritura frente a este punto. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. ¿Has creído en el llamado de Dios sobre tu vida? Esta es una pregunta que nos debe llevar a reflexión. ¿Podemos dar evidencia de ese llamado que Dios ha puesto en nosotros? Bueno, los frutos, es decir, el discipulado, el hacer discípulos, es el principal fruto que evidencia lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela y él lo hizo. Dios ahora nos ha llamado a nosotros a salir de este mundo y a no poner más nuestra mirada y nuestra esperanza en nada de lo que este mundo ofrece, sino solamente en la promesa que Dios ha dado. La Biblia dice que Abraham fue llamado el padre de la fe, pero también amigo de Dios por haber creído. Dios también llama a los descendientes de Abraham los hombres de fe. ¿Por qué? Porque al igual que Abraham creyeron y salieron de este mundo. Le invito a orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdadera. Señor, y a través de ella tú nos llamas a salir de este mundo, Señor, a no poner nuestra esperanza en lo que este mundo ofrece. A veces los afanes y las cosas cotidianas nos roban el privilegio de poner nuestra mirada en ti. Pero hoy, Señor, a través de este mensaje yo me puedo dar cuenta que muchas de las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo en afán de conseguir algo o de lograr cosas que a la larga no me van a llenar, como Abraham no pudo ser lleno con lo que tenía en esta tierra. Pero al escuchar el llamado tuyo, y hoy al escuchar yo también el llamado tuyo sobre mi vida, me doy cuenta, Señor, que yo quiero lo mismo que Abraham vio delante de tu presencia. Señor, un mundo y una esperanza que solamente tú puedes proveer. No solamente es la salvación, sino un reino donde tú eres el Señor y nosotros somos tus hijos. Señor, yo te pido que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros. Te agradezco por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, disfrute de su tiempo con Dios y prepárese para lo que Dios tiene para usted, porque Él se va a encargar de anunciar cada uno de los planes y los propósitos que Él ha designado para usted. Hasta luego. Qué buena palabra la del día de hoy. Hemos visto cómo Dios llama a Abraham y Abraham emprende un peregrinaje. Yo me hago una pregunta. ¿Usted tiene fe? ¿Qué es para usted fe? Tal vez todavía estés enfocado o estemos enfocados en lo terrenal, en lo temporal o peor aún, todavía sigamos confiando en nuestras emociones. Pero hemos visto en esta historia de Abraham cómo Abraham cree y por consecuencia él tiene nuevos deseos y los deseos son de cumplir los propósitos de Dios. Santiago 2:23 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Les animamos a seguir meditando en esta palabra. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes.